Hoy vamos a conversar con Gabriel Jackson, el autor de este libro. Es La República Española y la Guerra Civil, que según la opinión de numerosos críticos que se han ocupado de él, es la síntesis más completa que se ha publicado hasta ahora de esa época tan interesante de la vida española. Gabriel Jackson nació en Mount Vernon, Nueva York, el día 10 de marzo de 1921. Esta famosa historia creo que la terminó usted más o menos allá por el año 1962. Más bien 64. Por el 64. Sí. Pero en España no sería autorizada hasta 1976. ¿Podría usted, antes de que pasemos a lo demás, hablarnos de esos últimos datos por usted conocidos? Por ejemplo, en lo que respecta a la ayuda exterior, ¿tuvo Franco la misma ayuda que la República y viceversa? ¿O hubo uno de los dos bandos que tuvo un mayor potencial bélico? Yo creo que la pregunta es todavía difícil a contestar completamente. De un punto de vista financiero, parece que los ambos bandos han recibido más o menos una ayuda parecida. Pero la ayuda a Franco era mucho más regular en llegar y la calidad de piezas de recambio, abastecimientos, todo esto era bastante mejor al lado de los nacionales. Usted sabe que se viene hablando desde la famosa cifra del 1.000.000 de muertos en la guerra española. Luego se habló del 500.000 y pareció que los historiadores se quedaban conformes con esa cifra. Sin embargo, los últimos datos que se han dado a conocer y que usted revela e incluso cita las fuentes de donde provienen, parece que afirman que en los campos de batalla, es decir, en acciones puramente de guerra, no hubo más allá de 100 a 125.000 muertos. Eso es mi opinión, sí. No es cosa completamente probada, pero la proporción de muertos que sería normal por tal y tal tipo de acción y la cantidad de soldados en ambos lados, etcétera. Sí, yo diría entre 100.000 y 100.025. Y el resto de las víctimas, hasta un total de 350.000, que fluctúan de ese mínimo a un máximo de 400 o 405.000, lo atribuye usted a represalias políticas y ejecuciones en ambas zonas. Sí. Pero usted atribuye a la zona republicana una cifra de 20.000 y a la zona nacional entre 150.000 y 200.000. Y luego dice usted que estas cifras responden sobre todo, en su mayor parte, a los juicios después de la guerra, ¿no? Durante y después, Durante pero y ha después. continuado a lo menos al año 44.